Dios es bueno. Amén. Diga conmigo, ¿cómo no perder nuestra esencia en Dios? Dile, hermano que está al par de usted, procura no perder tu esencia en Dios. Y ese es el tema que yo quiero hablarles esta hermosa noche. Dios me lo bendiga en gran manera. Y qué bueno es hacer este esfuerzo de usted poder estar en esta vigilia maravillosa que Dios ya predestinó para que nosotros seamos bendecidos esta noche. Bendigo a los pastores también. Qué privilegio y bendición también de conocerlos y de poder establecer esa relación maravillosa en el cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a tener cada día más una visión de cuerpo. Bendigo también al pastor y profeta Víctor Arias de México, su esposa. Dios le bendiga. A mi esposa, la pastora Melania. Ahora yo quiero hablarles acerca de cómo poder equilibrar las experiencias con el conocimiento. Porque cuando yo estoy hablando de esencia, Isaac, estoy hablando de nuestra verdadera identidad en Dios. Porque cuando tú tienes una identidad en Dios, en cualquier lugar donde tú vayas, donde tú entres, tienes una identidad de hijo, las puertas se van a abrir. Porque sabes que las puertas no se abren por tu capacidad, no se abren por lo que tienes, sino por lo que eres en Dios. Y muchas veces nosotros nos desenfocamos porque a medida que nosotros vamos metiéndonos más con Dios, las tormentas de la vida, los afanes de la vida comienzan a levantarse en contra de nosotros. Y muchas veces el enemigo toca aún nuestras finanzas para distraernos del propósito, del destino por lo cual Él nos ha llamado. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir un propósito y un destino. Cada uno de nosotros tenemos un llamado en especial y Dios va a cumplir su propósito en nosotros dependiendo si nos encontramos con nuestra verdadera identidad, con nuestra verdadera esencia. Y muchas veces como iglesia, como ministros, como pastores, como profetas o apóstoles, perdemos nuestra esencia. A veces nos vemos muchas veces tan preocupados por las circunstancias, cuando no nos damos cuenta que en la presencia del Señor las cosas pueden cambiar, y así sencillamente, porque nuestra esencia está en la presencia del Señor. Ahora el problema es que no hemos aprendido todavía a equilibrar las experiencias con el conocimiento. Porque el problema de hoy en día es que la gente vive solamente de experiencias. Vive de experiencias. Y cuando el pueblo cristiano vive solamente de experiencias, el pueblo se puede volver místico. Cuando hay gente que solamente que solo va de eventos en eventos. Hay gente que solo vive de experiencias, pero no equilibra su vida con el conocimiento. Porque las experiencias te van a llevar hasta cierto punto a conocer, a percibir una presencia maravillosa, a activarte a través de una palabra maravillosa, o a través de la adoración, o a través de la atmósfera que se crea en algún lugar. Pero el conocimiento te va a enseñar a equilibrarte con tus experiencias. Porque cuando nosotros solo vivimos de experiencias, entonces nos desequilibramos y comenzamos entonces a querer construir nuestra vida, a querer edificar, a querer crecer en base a experiencias. Estamos aquí. Muchas veces las experiencias nos van a hacer sentir bien hasta cierto punto, pero la Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y en el hebreo hay una palabra, conocimiento significa revelación. Tú no puedes vivir sin la revelación de Dios. Y la revelación de Dios va más allá de la palabra escrita, de la palabra logos. La iglesia tiene que comprender que todos los días tiene que aprender a nacer de nuevo. Porque cuando tú experimentas un nacimiento, aleluya, de nuevo, es cuando entonces hay una palabra que te refresca cada día. Cada día Dios tiene que refrescarte a ti. Cada día Dios te tiene que sumergir en las aguas de sus
tu espíritu y tú comenzar a aprender cosas nuevas delante de Dios. El río profético de Dios destila desde su trono y Él está dispuesto a derramar su gloria sobre aquellas personas que se sumergen en el río de su espíritu. Por eso el salmista David decía: una voz llama a otra voz, a un abismo llama a otro abismo, a la voz de sus cascadas. Porque cuando nos sumergimos en el río del espíritu, es cuando entonces en nuestro interior corren esos ríos de agua viva. El salmista David dijo en Salmo 29: voz de Jehová sobre las aguas, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano y los hizo saltar como becerro al Líbano y al Sirión. Voz de Jehová sobre las muchas aguas. Esa voz en tu interior tiene que resonar día a día, porque esa es la que te va a llevar a un nuevo nivel de gloria. No son las experiencias que tú puedes tener en sí, que te caes al suelo, sientes escalofrío o sientes la presencia de Dios a través de la alabanza. No, es una revelación, es un encuentro con el Padre. ¿Qué es lo que tú conoces de Dios? Es ahí entonces, dependiendo de lo que tú conozcas de Dios, ese vas a ser tú. Dígale al hermano que está al par: esencia, esencia. Vamos, estamos aquí. No podemos perder nuestra esencia. No podemos conquistar a otros. No podemos estar de experiencia en experiencia, buscando conciertos, buscando congresos, buscando a dónde ir donde nos sintamos bien. Porque si tú vas a un congreso y este congreso no te lleva a un nuevo nivel de madurez, como decía el pastor Oscar Vivas, si ese congreso tú estás recibiendo una palabra, esa palabra te tiene que acelerar. Si tú tienes una experiencia, esa experiencia tiene que llevarte a una nueva dimensión. Por eso yo me gozo cuando me acuerdo acerca de lo que Moisés experimentó. Porque cuando Moisés tiene el encuentro con Dios, jamás fue igual. Porque cuando tú te encuentras con Dios, no solamente Dios está preocupado a que tú tengas una experiencia. Porque imagínense ustedes qué impresionante es que el pueblo de Israel, aún el pueblo de Israel, en el desierto, con señales, con prodigios, Dios los sacó de Egipto. Dios les abrió el mar con señales y prodigios, haciendo Dios descender maná del cielo, codornices del cielo, haciendo fluir agua de la roca, y con una nube de gloria que los cubría de día y los cubría de noche. El resplandor de la gloria. Dice la Biblia que cuando Moisés levanta el tabernáculo en el desierto, una nube naturalmente descendía en forma de un embudo, y cuando la gloria de Dios descendía en ese lugar, la gente tenía que doblar rodillas y decir: solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios. La tierra temblaba de la gloria de Dios. Era impresionante las experiencias vividas del pueblo. Pero imagínese usted que era tan impresionante la gloria de Dios, pero con todas esas maravillas, con todos esos milagros, el pueblo de Dios todavía tenía Egipto metido en su mente. ¿A dónde está la palabra en Isaías donde dice la Biblia que la unción pudrirá el yugo? Parece que se contradicen las cosas, porque con tanta unción, con tanta gloria que el pueblo de Israel pudo ver, todavía la cultura de esclavitud estaba en su mentalidad. Ellos murmuraban, ellos se quejaban, ellos no sabían lo que era verdaderamente una esencia. Dios les dijo a Moisés
que lo iba a utilizar como un libertador para llevarlo a la tierra prometida, porque ellos no habían nacido para ser esclavos. ¿Sabes cuál es el problema de hoy el cristiano hoy en día? Que no cambia su mentalidad. Experiencias vividas, una unción especial, vigilias, congresos, una cosa tremenda. Y yo le decía a la iglesia, la semana pasada, celebrando la victoria que tuvimos en el congreso, esto Dios me dijo y me confrontó y me dijo: esto no es un evento, esto es algo habitual. El congreso Hechos 29 tiene que convertirse en parte de tu vida. Cada congreso tiene que llevarte a un nivel donde conozcas a Dios. Aleluya. No es por la capacidad, no es por las experiencias que tú puedas tener o cuánto tú puedes alcanzar, es cuánto tú conoces a Dios y cuánto Dios te conoce a ti. Es una experiencia íntima con Él como un hijo. Es tratar de buscar la intimidad con Dios. Wow, qué difícil es querer conquistar una comunidad para Cristo cuando las personas solo viven de experiencias. Es precioso a la vez, pero es preocupante, porque un día Dios nos va a pedir cuenta de tanta unción y de tanta experiencia que tuvimos y no pudimos gestar cambios en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Por eso que yo me admiro en la vida de José, de que cada proceso lo acercaba cada día más hacia el propósito de Dios. Él siempre aprendió de que cada proceso lo sujetaba a mudanza para estar más cerca del destino y del propósito por lo cual Dios lo había llamado. No es fácil, no es fácil muchas veces, porque la gente está mal acostumbrada a sentir la presencia del Señor. Si no siente la presencia de Dios ese día, no hubo de Dios. El culto estuvo malo. Muchas veces vas a tener que orar, vas a tener que estar en tu habitación, y muchas veces vas a estar horas y horas y no vas a sentir la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no se basa solamente en que tú puedas percibirla, sentirla. La presencia de Dios va más allá de una emoción, va más allá de sentir. La presencia de Dios es la esencia espiritual que Dios ha puesto en tu vida, que a pesar de que no lo sientas, a pesar de que no sientas su gloria, tú tienes la convicción que Él está ahí, que Él no te dejará, que como un pacto sempiterno que Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo poseeré contigo, no me apartaré de ti. Asimismo Jesús, al reunirse con sus discípulos, les dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos, les dejaré el consolador, el Espíritu de Dios, que estará con vosotros todos los días de tu vida. Es una presencia que está allí, aunque tú no lo sientas, aunque no, oh my God, es una gloria poderosa en ti. Es la convicción que tienes que sentir de que Él está ahí. Es imposible construir, madurar, perfeccionarse a través de las experiencias. No solamente, no bastan las experiencias. Dios quiere llevarte a un conocimiento, a una revelación plena de quién es Él. Mire qué impresionante, pastores. Yo meditaba en una palabra que habla de un gran avivamiento, y todos lo conocemos. La Biblia dice: y la tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. Impresionante. La tierra será llena no de la gloria, será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y cuando hablamos del conocimiento de la gloria del Señor, porque gloria significa peso, balanza. Y es que es el problema, pastor, que cuando nosotros experimentamos una gloria tan maravillosa, esa misma gloria nos viene a pesar. Y si somos hallados faltos,
Dios va a pedir cuenta de cada gloria experimentada. Cuando tú cuando tú experimentas una gloria, cuando tú te encuentras con Dios, cuando tú experimentas un encuentro con Dios tan maravilloso que nunca has experimentado en la presencia del Señor, lo que tienes que ir después de haber sentido esa presencia, ir a buscar el rostro de Dios y decir: Señor, no entendí por qué no dejaba de llorar, no entendí por qué no dejaba de gemir. Hubo algo en mi espíritu, algo sentí, que algo hubo en esa vigilia, algo tuvo un encuentro. Ahora yo necesito que tú me des el conocimiento de esa gloria, porque si esa gloria pasa por mis narices, esa gloria posiblemente, así como vino, se puede ir, porque no la estoy reteniendo. La Biblia dice que el vino nuevo tiene que ser retenido en odres nuevos. Tú tienes cada día que cambiar tu mentalidad, retener la gloria de Dios en el conocimiento de un nuevo odre, en el conocimiento de una nueva mentalidad, renovando tu mentalidad, tu manera de pensar, haciendo nuevos ajustes, porque lo que hace una experiencia es que te sientas bello, es que te sientas a Dios, pero lo que hace el conocimiento es que te transiciona de ser un inmaduro a un maduro, te transiciona de lo extraordinario, del ordinario a lo extraordinario. La zona intermediaria que te conecta del ordinario a lo extraordinario es el conocimiento. De una fuente de aplauso al Rey. ¿Cómo es posible que tanta gente, o cómo es posible que la gente con tantas experiencias, no sé si usted se ha encontrado con una de ellas, o usted es uno de ellos, que con tanta experiencia fácilmente nos apartamos de Dios? Yo sé que aquí no hay, pero en mi iglesia sí hay. En mi iglesia hay gente que, santo, y talabasaya, canta, lavasó. Dios mío, hablando en lenguas. Él viene en el espíritu, llena de la gloria del Señor. Experiencias, abrazando a todo el mundo, diciendo que, oh my God, o sea, solo les hace falta las alitas para salir volando. Pero yo no sé por qué con tantas experiencias, la gente más emotiva, la gente que más siente la presencia de Dios, es la que más rápido cae. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no aprendemos a equilibrar las experiencias con el conocimiento. Wow, denle una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes. Ahora, escúchelo bien. Bueno, esto no se lo estoy predicando a usted. No es para usted, sino para el que está al par de usted. Estamos aquí. Es más, para mi esposa, para que está al par de mí. Óigame, escúchalo bien. Ser usado por Dios. Escuchen lo que le voy a decir. Y si usted tiene gloria, si usted tiene la esencia de Dios, usted va a entender lo que le va a decir, lo que el Espíritu Santo le dice a través de este hombre de Dios. Que ser usado no significa ser aprobado por Dios. Ser usado poderosamente no significa tener la aprobación de Dios. Imagínate tú, Sansón, con toda su fuerza, era usado. Imagínate ese hombre era un Jet Li de los tiempos de antes, cuando peleaba con la multitud. Jet Li, nadie le podía hacer frente. Pero a que él utilizara las fuerzas y que pudiera mostrar ese don maravilloso que Dios le dio, eso no significaba que era aprobado por Dios, porque él estaba haciendo cosas sin el conocimiento, usando esa unción para hacer sus relajos. Y Dios no lo llamó para ir a hacer relajos. Dios no lo llamó para ir a pelear, para demostrar su fuerza. Dios lo llamó para ser juez en Israel, y no estaba ejerciendo su llamado. Y el problema es que por eso que muchos ministros de Dios nos basamos, y muchas veces
caminamos o tratamos de imitar el manto de otros. Queremos caminar, queremos hablar como otros. ¿Por qué? Porque muchas veces envidiamos la unción de una persona, cuando la unción, cuando los dones, cuando el manto de una persona, eso no significa ser aprobado por Dios. Es lo que tú conoces de Dios. La intimidad hace la diferencia entre un hombre usado por Dios y entre un hombre que verdaderamente es un verdadero hijo que conoce a Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Tienes que tener un espíritu. Tenemos que aprender a tener un espíritu de preservación. Tenemos que tener un espíritu de preservación. Guardar, cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo puede ser que un ser creado por Dios, imagínense, como siendo Lucifer? ¿Quién era Lucifer? La Biblia habla que Lucifer, o la palabra Luzbel o Lucifer, significa portador de luz. ¿Cómo puede ser un ser tan sublime que estaba en la presencia de Dios, que permanecía día y noche, que entraba en las recámaras más íntimas de Dios, que dirigía el coro celestial, que cuando este ángel comenzaba a sonar, porque es más, déjeme decirle que Lucifer no tenía un instrumento que tocar, él mismo era un instrumento, él era la esencia. Oh my God, cuando entonces Lucifer adoraba, todos tenían que adorar juntamente con él. El cielo temblaba y el trono de Dios comenzaba, aleluya, a verse en todo su fulgor a través de la adoración de un instrumento, de un ser que fue creado. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 28 versículo 13 en adelante, que cuando él era creado, los tamboriles y todos los instrumentos maravillosos que Dios pudo crear sonaban en ese momento para él. Era un ser maravilloso. Pero ¿cómo es posible que con tanta manifestación pudo pervertir su corazón? Impresionante. Es impresionante darnos cuenta que si Lucifer perdió su esencia, un ser que brillaba a medida que él adoraba y adoraba y adoraba. Hace 3 años Dios nos dio una visitación maravillosa. Dios nos dio una palabra y empecé a indagar. Yo le decía al Señor, impresionante, porque Dios nos dijo en la iglesia que subiéramos a una nota más. ¿Te acuerdas, Mari? Estábamos intercediendo y en un sueño Dios nos dijo y nos pidió que subiéramos una nota más. Y yo no entendía por qué razón el Señor me decía de que subiéramos a una nota más alta. Y me di cuenta que cuando Lucifer, siendo un instrumento, emitía los sonidos, las tonalidades más altas, y entre más altas él emitía sus sonidos, sus tonalidades o sus notas, más cerca de Dios estaba. Porque cada tonalidad y cada sonido de cada nota, hermano, mire qué impresionante, emite un color. Y dependiendo de la nota que tú cantes, así también es el nivel de intensidad de los colores. Por eso la Biblia dice que cuando Juan el apóstol miró que le adoraban al Cordero, que adoraban al Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos arrojaron sus coronas delante de él. Dice que él pudo ver en visión un arco iris maravilloso que rodeaba su trono. Porque cuando tú adoras, hermano, aunque tú en el ámbito natural no lo veas, estás dejando percibir, dependiendo de la adoración, esas notas maravillosas que destilan destellos de colores, de luz. Por eso la Biblia dice que de su mano salían rayos brillantes. Cuando tú adoras, ahora dejas percibir esa luz, sale dentro de ti. Lo que un día tenía Lucifer, ahora se lo es delegado a la iglesia. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Oh my God, sé que quedó un vacío en el cielo cuando Lucifer, dice la Biblia en Ezequiel capítulo 28 versículo 13, comienza a declarar Dios a través del profeta Ezequiel la caída de Lucifer, y le dice: oh querubín, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos.
Cuando hablaba de piedras de fuego, habla de un altar de adoración. Y dice: perfecto eras en todos tus caminos. Perfecto. Era la esencia del Dios mismo. Tus caminos, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Oh my God. Cuando Lucifer entonces se convierte, después de ser un portador de luz, en el versículo 19, Dios le dice, mire lo que le dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Sabe por qué Dios le dijo eso a Lucifer? Porque cuando Lucifer pierde su esencia, dejó de ser. Cuando yo como pastor pierdo mi esencia, dejo de ser. Yo dejo de ser. ¿A dónde Dios quiere llevarte esta noche? A que volvamos otra vez a nuestra esencia. A que volvamos. Porque muchas veces estamos horas y horas con la gente, pero ¿cuántos minutos tú estás en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a Dios? Porque muchas veces los afanes nos distraen tanto que no podemos estar ni una hora en la presencia del Señor, y poco a poco vamos perdiendo esa esencia por lo cual Dios nos ha llamado. ¿Sabe cuál es lo que le hacía brillar a Lucifer? Lucifer lo que le hacía brillar es estar cerca del trono del Señor. Aleluya. Pero llegó un momento entonces donde él ya no quería adorar, él ya no quería intimar con Dios. Y en Isaías capítulo 14 en adelante dice la Biblia que Lucifer dijo: oh, subiré al cielo y seré semejante a Dios. Él no dijo: yo voy a quitar a Dios del trono. No, yo me sentaré con Dios y junto a las estrellas, porque en las estrellas sabía que estaba el diseño, aleluya, el cual Dios había dibujado para las siguientes generaciones. Dios ya sabía, porque Él es el principio y el fin. Él sabía que Lucifer un día, amado hermano, le iba a fallar. Desde luego la Biblia habla de que Dios discernió esa maldad, y antes que Lucifer hiciera un desastre, Él lo destituyó del cielo. Pero hermano, es ahí donde los teólogos dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo se reunieron y dijeron: vamos a hacer algo, vamos a demostrarle a Lucifer, vamos a demostrarle, aleluya, que nosotros podemos levantar una nueva generación, y esta generación tendrá un libre albedrío. Derramaremos la gloria, toda nuestra gloria, todo nuestro fulgor, aleluya, en persona, hechos de carne, y aleluya, aunque haya quedado un vacío en el cielo, pero ahora nosotros vamos a ir a la tierra y buscaremos que nos adoren en espíritu. Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré en espíritu y en verdad. La Biblia dice, porque Dios busca verdaderos adoradores. Él no busca buenos ofrendadores, buenos diezmadores. Él no busca buenos oradores. Él no busca tu capacidad. El único que anda buscando es la esencia que Lucifer tuvo un tiempo dentro de su vida. Dice la Biblia, allí en Ezequiel capítulo 28 en adelante, usted va a ver que en un párrafo bíblico dice: por tanto yo saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza. Yo saqué pues fuego de en medio de ti. Cuando Lucifer pierde su esencia, Dios viene y saca la gloria en él, y esa gloria está gravitacionando en la atmósfera. Y por eso es que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca
busca adoradores, porque de la adoración parte la esencia. Y la adoración no solamente se proyecta a través de la alabanza. La adoración tiene que ver con un gobierno y con una cultura de reino establecida en la tierra, con una conducta, con una manera de vivir, con una manera de hablar, con una manera en la cual tú puedas proyectar esa gloria a los que están a tu alrededor. Si tú no estás produciendo cambios a tu alrededor, si no estás produciendo cambios a tu familia, si no estás produciendo cambios a tu casa, posiblemente solo seas boca, solo seas capacidad, pero no tengas la esencia, porque la esencia es la que convierte a los demás. De una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora diga conmigo: mi esencia no se determina por lo que tengo, por lo que hago, sino que se determina por lo que soy. Imagínate que Lucifer no tocaba un instrumento. Él era un instrumento vivo. En ese momento hubo entonces en el cielo un vacío. Padre, Hijo y Espíritu Santo se reúnen y acuerdan entonces en consenso crear al hombre a su imagen y semejanza. Y ellos dicen: bueno, vamos a crear al hombre y vamos a crear a la mujer. Vamos a crear al hombre, pero le vamos a dar la capacidad de ser portadores de nuestra gloria. Wow. Por eso el salmista David dice: ¿qué es el hombre para que lo visites? Y el Hijo del Hombre, ¿qué es el hombre? Si le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste, pastor. Ni quiera, Dios santo, Dios, venga, papi. Lo coronaste de gloria y honra, y lo hiciste señorear sobre los peces, sobre las bestias. Y empieza a relatar que Dios nos ha revestido de una gloria que todavía no le hemos sabido utilizar. Porque lo primero que tiene que hacer Dios es buscar el adorador, la esencia que está en ti. Tú no puedes buscar qué hacer cuando tú ya sabes quién eres. Por ejemplo, si tú no lo sabías, Dios te da la capacidad y te da la capacidad de gobernar en todas las áreas. Si Dios te dijo que te iba a bendecir y te puede volver el empresario más exitoso de todos los tiempos, es porque ya el empresario está en ti. La Biblia dice que cuando Dios puso a Adán en el capítulo 2 en adelante, dice que lo puso en el huerto del Edén para arar, para cultivar. Y la palabra cultivar, hermano, dio a luz la palabra cultura. Oh my God. Eso significa que Dios nos ha llamado a nosotros para establecer la cultura del reino a la tierra. Es culturizar. Aunque si no sé cómo tú, qué vas a pensar de mí, pero te diré algo. Tú antes que nacieses, que te formases en el vientre, Dios te conoció, Dios te santificó. Él culturizó tu mente. Tú paseaste y de la mano te tomaste con Dios en las dimensiones celestiales. Y antes que estuvieses aquí en la tierra, Él puso una esencia en ti. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés, vamos a ir a Eclesiastés rápidamente. Oh my God. Si usted entiende lo que esta palabra te trae en esta hermosa noche, tu vida jamás será igual. Eclesiastés capítulo 3 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto el ¿qué? Diga conmigo: esencia. Puso un rey en ti, puso un gobernador en ti, puso a alguien con la capacidad de sobrepasar sobre las tormentas de la vida. Por eso Pablo pudo entender que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades podía apartarlo del amor que es en Cristo Jesús. Dijo él: ante todas estas cosas soy más que vencedor. Lo que Pablo estaba relevando era que él caminaba sobre las tormentas de la vida. Él estaba arriba. Las palabras de Pablo tenían una gran relevancia. Y es que Dios nos ha dado la capacidad. Él ya nos santificó.
Dios le dijo a Jeremías: no digas que eres un niño, Jeremías, porque antes que te formases en el vientre, yo te conocí, yo te santifiqué, yo te consagré. Si pasas por las tormentas, bueno, eso ya estaba escrito. Lo que fue, ya fue en mí, porque yo soy el principio y el fin. Eso significa que así como yo marqué un principio en ti, por muy pequeño que sea, ya predestiné que tu postrer levantamiento será grande, grande. No importa si tú comienzas con un pequeño negocio, pero Dios ya predestinó que tu postrer levantamiento será grande, 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 grande. Dios abrirá puertas. Lo único que Dios quiere es que tú tomes, aleluya, posición, que te empoderes de las promesas de Él. Él ya cumplió, Él ya cumplió. Él te convirtió en un rey antes, aleluya, que fuese formado. Te santificó. Estamos aquí. No, yo creo que nos frena de aplauso, Rey. Usted sabe que así como Lucifer entonces tenía la esencia, el ser un adorador, también nosotros somos esos adoradores. No sé cuántos se dan cuenta de las 3 familias de instrumento que hay. Las 3 familias de instrumento que hay es la cuerda, el viento y la percusión. Diga conmigo: cuerda, viento y percusión. Fíjese qué impresionante que Dios incorporó todas esas 3 familias en nosotros. Qué impresionante, ¿no? Así que no te preocupes si no te sale el do y no te sale el re. No te preocupes si no alcanzas la nota en una alabanza. Estamos aquí. Háganlo así conmigo. Ya ves. Ahora les diré. Lo que vibra, lo que usted siente. Ponga su mano así y hágalo otra vez. Fígaro fa, Fígaro fi. Mire, lo que usted sintió que vibra acá, ¿sabe cómo se llama? Las cuerdas vocales. Estamos aquí. Y la percusión también la tenemos. Porque cuando tú aplaudes a Dios, estamos aquí. Pero en Romanos capítulo 6 versículo, y el viento también nosotros lo tenemos. Pero en Romanos capítulo 6:13 dice la Biblia que a través de nosotros Él hace sonar, escúchalo bien, la justicia. Somos instrumentos de justicia. Esa es la esencia. Romanos 6 capítulo 13 dice la Biblia: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? Como instrumentos de justicia, para alabanza de su gloria. Todo lo que respire, alabe a Jehová. No importa que tú no puedas agarrar la tonalidad, pero tú eres un instrumento. Donde quiera que tú vayas, la gente tiene que verte como un instrumento de justicia. Justicia representa una buena balanza. Es actuar en el momento indicado. Es hablar con las palabras sabias y prudentes, con el conocimiento de Dios. Es no actuar a la locura. Es actuar y hablar con la vitalización hacia el futuro, tratando de restaurar con un sentimiento de amor y misericordia hacia los demás. ¿Será que nosotros podemos mostrar la justicia a la gente que está allá afuera? Creo que si la justicia la mostráramos de una manera sobrenatural, aleluya, la iglesia estaría llena en este lugar. Estamos aquí. Podemos separar las palabras de los que nosotros no somos o lo que nosotros somos. Amén. Si tú dices: Jehová es mi guerrero,
Pero al salir aquí a la puerta y te encuentras con la suegra y te peleas, declaraste que Jehová es tu guerrero y pelea por ti, porque te pones a pelear con la suegra. Estamos aquí. Cuando allá en la otra esquina, cuando salimos de la iglesia y después de haber declarado una palabra de rompimiento y una declaratoria, la declaratoria que nosotros emitimos con nuestra voz aquí fue contraria con nuestra conducta allá afuera, eso significa que nuestros miembros no han sido puestos en las manos de Dios como instrumentos de justicia. No podemos separar las palabras de que nosotros somos. Estamos aquí. En cierta ocasión, y esto en realidad, un pastor vino y dijo: el domingo vamos a tener un tiempo de ungimiento, dijo. Y entonces, acostumbradamente, ¿verdad? Él lo que hacía era comprar botes recipientes de aceite o recipientes con aceite. Y resulta que llegó el domingo, pastora, y se le olvidó comprar los botes de aceite. Él olvidó comprar los botes de aceite para ungir a la gente. Y estando en la oficina, minuto antes de poder predicar y ungir a las personas, se acuerda que no había comprado los botes con aceite. Y entonces no hallaba qué hacer. ¿Y sabe qué pasó, papi? Vino y se acordó de una hermana que en la mañana le llevó como una docena de sardinas, pastor. Sardinas, tú sabes que la sardina tiene aceite para poder reservarla. Bueno, eso no sé. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Ese día vino: Señor, no importa, aquí no hay de otra, vamos a tener que hacer esto. Y ungió, apartó la sardina como pudo del aceite, pero aunque el olor siempre estaba ahí. Y ya se imagina aquel pastor ungiendo con esa clase. Y toda la gente al suelo. Y toda la gente en el suelo llena del Espíritu Santo. Y terrible aquello, hermano. Pero al salir de la reunión, la gente: ¿qué es eso? Y todo el mundo ahí. Pero salieron bendecidos. Y el pastor se dio cuenta que no era en sí el aceite, sino la fe o la esencia que tenía dentro de él. Estamos aquí. A veces nosotros nos impresionamos por otras personas, pero no valoramos el poder que hay en la impartición. En la impartición. La impartición no tiene que ver con el recipiente, tiene que ver con lo que está dentro del recipiente. Ignoramos la impartición. La Biblia dice que Dios le delegó a Moisés el poder de impartir sobre 70. Estamos aquí. Y también Jesús, dice la Biblia, que impartió de su espíritu a los primeros 70. Y dice que los envió a predicar de 2 en 2. Eso se llama impartición de espíritu a espíritu. Eso significa que no importa lo que yo traiga con mis palabras, yo voy a impartir de mi espíritu, no de mis palabras. Oh my God. Dependiendo de cómo yo ande, es lo que yo voy a impartir sobre ti. El poder de la impartición. Dice la Biblia en Jueces capítulo 1, y aquí voy terminando, de que cuando ya Josué había muerto, había librado más de 46 batallas en vida, vinieron la tribu de Israel y consultó con Dios y le dijo: Señor, dinos quién subirá a derrotar a Adoni-Bezek. Adoni-Bezek, escúchalo bien, ¿quién era Adoni-Bezek? Era un rey malvado. Josué no lo pudo derrotar, no lo pudo matar. Adoni-Bezek significa el que roba la esencia, el que roba la palabra, el que roba el conocimiento y la revelación de la casa. Ay. Entonces en Josué dice la Biblia que aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra a los cananeos? Entonces ellos consultaron a Dios y dice: y Jehová respondió: ¿quién subirá? ¿Y qué significa Judá? Ay.
Dios dijo: nadie puede derribar, nadie puede, ni Josué pudo derribar a Adoni-Bezek. Faltaba uno para conquistar toda la tierra prometida. Y Dios dice: no puede subir ni Simeón, ni Leví, ni Rubén, ni Benjamín, ni José, ni la tribu de Dan. El único que puede ir a subir y derribar este hombre que está robando el pan de la revelación en la casa, la esencia, es Judá, es la adoración. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Si tú sigues leyendo en los versículos más adelante, que Adoni-Bezek tenía a 70 príncipes, pastor, debajo de la mesa comiendo migajas. Le había cortado el dedo pulgar de las manos y el dedo pulgar de los pies. 70 príncipes. O sea, había retenido el poder de la impartición. Porque el número 70 nos habla del poder de la impartición. 70 príncipes comiendo migajas. Así muchas veces nosotros estamos como iglesia, porque no tenemos la esencia que Dios quiere que tengamos. Porque en vez de adorar, estamos entreteniendo a la gente. Pastor, yo una de las cosas, y no lo digo porque está Isaac, pero desde que yo he conocido a Isaac, yo he visto su trayectoria y he visto cómo este joven ha crecido en la adoración. Mire qué interesante es esto. A veces nosotros no nos enfocamos en el poder que hay en la adoración, en la impartición. La iglesia tiene que cambiar, tiene que reformar la adoración, porque estamos hablando de Él, no de nosotros. Cuando tú comienzas entonces a adorar, entonces viene Judá y le dijo a Simeón: Simeón, ve conmigo, y cuando tú subas a pelear contra tu enemigo, yo subiré contigo, porque Simeón significa Dios me ha escuchado. O sea, tiene que ver con la intercesión. Las columnas que sostiene una iglesia para que siempre mantenga la esencia es la intercesión y la adoración. Si no hay gente que ora en la iglesia, si no hay gente que se somete para buscar el rostro de Dios, amado hermano, iglesia del Señor, posiblemente el enemigo pueda abrir un portillo. Estoy hablando de un sometimiento, porque los mayores avivamientos de toda la historia se gestaron por 3, 4 hombres y mujeres de Dios que doblaron rodillas en la presencia de Dios y dijeron: no nos vamos a parar, no nos vamos a parar de orar, no nos vamos a parar de aquí, no nos vamos a quitar de aquí hasta ver una llenura del Espíritu Santo, hasta ser lleno de tu gloria, hasta ser lleno de tu presencia. Queremos mostrar tu gloria, queremos mostrar tu esencia, queremos ser lo que tú quieres que nosotros seamos. La mayor avivamiento de la historia ha sido por gente que ha sido metida en la recámara más íntima del Rey, buscando su gloria, buscando su presencia. A Adoni-Bezek se le llegó su final, porque cuando Judá se levanta, dice que así mismo, usted lo va a leer en su casa, como hizo Adoni-Bezek con los 70 príncipes que comían debajo de su migaja, eso mismo también hizo Judá con Adoni-Bezek. Le cortó los dedos pulgares de la mano y los dedos pulgares de los pies. Estamos aquí. Cuando nos está hablando de las manos y de los pies, también nos está hablando de cómo aprender a equilibrarnos como iglesia. Porque la iglesia ha sido llamada a poder hacer florecer y despertar los 5 ministerios. Los 5 ministerios. Y cuando un ministerio hace falta, hermano, no podemos tomar verdaderamente lo que Dios nos ha dado por promesa. Aquellos príncipes no podían agarrar la espada ni se podían balancear, estaban desequilibrados. Ellos estaban desequilibrados, no podían pelear, estaban comiendo migajas. Dios tiene que hacer florecer la verdadera esencia. El libro de Hechos se trata de eso. Desde el capítulo 1 hasta el versículo 28 vemos la obra extraordinaria del poder del Espíritu Santo.
a través de los apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia que conocía su esencia, una iglesia que conocía su identidad, una iglesia que no se preocupaba por levantar grandes templos, y Dios lo va a añadir. Y Dios si nos bendice con templos, gloria a Dios. Pero los apóstoles, hermano, conquistaron toda Asia a través, aleluya, de la palabra del reino, hermano, invadiendo cada casa, y de casa en casa, ellos culturizaban, ellos metían la cultura del reino a la gente, la esencia, y de familia en familia, bendito sea el nombre del Señor, toda Asia fue convertida a Cristo Jesús. Tanto que los sanedrines, aquellos hombres, dijeron: oh, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? ¿Quiénes son estos que ponen patas arriba el mundo? ¿Quiénes son estos que alteran el orden? Eran hombres y mujeres de Dios que sabían la esencia. Gloria al Señor. Cuando Juan y Pedro dice que subían al templo La Hermosa, vieron a un cojo, y este cojo le pidió limosna, y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, la esencia que está en mí, te la doy, te la imparto en el nombre de Jesús. Cuando caminamos en la unción, cuando caminamos en la esencia, oh, haremos maravillas, haremos cosas grandes en el Rey. Aleluya. ¿Cuántos estamos aquí? Oh, gloria a Dios. Dios tiene que transicionarnos y dimensionarnos. Cuando Cristo Jesús se sentó con Nicodemo, algunos fariseos y religiosos de aquella época comenzaron a acusarle. Dijeron: mira, si supiera con quién está sentado. Jesús les dijo: el Hijo del Hombre ha ido a buscar lo que se ha perdido. Es la misma imagen. La Biblia dice, hermanos, en Génesis capítulo 1, versículo 26, que en el principio dice que Dios dijo entonces: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En la verdadera identidad espiritual, nosotros tenemos ese potencial en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero necesitamos poder otra vez regresar al principio, Cuando Dios habla de restauración, es porque Dios nos va a restaurar el doble. ¿Cuál fue la primera gloria? La primera gloria fue Hechos capítulo 1 y versículo 2. 120 locos estaban en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo de Dios. Ese fue el génesis, ese fue el principio, ese fue el punto de partida. Todos estaban unánimes, todos estaban bajo un mismo espíritu, bajo una misma mentalidad. Nadie se decía ser más grande que el otro, todos estaban en el mismo espíritu. Y de repente dice la palabra de Dios que hubo un gran estruendo. El poder del Espíritu Santo derramó sus códigos, derramó su gloria sobre sus discípulos y sobre sus apóstoles. Esto no solamente se basa en hablar en lengua, esto va más allá de una manifestación. Aleluya. Esto va con un poder, porque cuando Pedro predicó por primera vez, aquel que le había negado, dice que se convirtieron 3,000 personas el mismo día, y ese mismo día fueron bautizados, y la iglesia comenzó a crecer bajo la esencia y el poder de Dios. Tanto que cuando a Pedro se le acababan los mensajes, con su sombra comenzaba a predicar. Era una unción, óigame. Pero eso nos está hablando de la primera gloria. Eso nos está hablando de la primera gloria. Eso nos está hablando. La Biblia dice que habrá una gloria postrera, habrá una lluvia tardía. Yo profetizo, yo profetizo en el nombre de Jesús sobre tu espíritu, que tú eres parte de esa generación que verá la gloria postrera de una manera sobrenatural. Pastor, que en tu iglesia Dios, aleluya, derramará su espíritu no solamente sobre los jóvenes, sino que también lo derramará sobre los niños llenos de sanidad y milagros y prodigios. Has estado pidiendo por un avivamiento.
lo vas a tener porque lo has estado pariendo con dolor. Oh, hay una gloria poderosa. Diga conmigo, si mi principio fue pequeño, me postré restado, será grande, será grande, será grande. Yo declaro en el nombre de Jesús, al poder del Espíritu Santo, que esta noche Dios, después de esta vigilia, no te va a dejar tranquilo hasta poder lograr sentir lo que Jeremías sentía dentro de sus huesos. Traté de evitar hablar de tu palabra, pero hubo en mis huesos, hubo un fuego. La esencia, la esencia, la esencia. Eso es la transición de ser simplemente un salvo a ser un santo, de ser un justo a ser un perfecto. La Biblia dice en Juan, el que sea injusto siga injusto, el que sea impuro siga siendo impuro, el que sea santo siga siendo santo. La Biblia nos habla de un nivel de gloria donde nosotros podemos lograr buscar y acercarnos en intimidad con Dios, en intimidad con Dios. Lo sobrenatural se ha derramado sobre ti. Derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, Espíritu de Dios. Yo sacaré lo precioso de lo vil, de todo este proceso, de toda esta circunstancia, de toda esta transición. Yo voy a sacar lo mejor de ti. Yo te introduje al desierto. Yo te introduje al desierto para que muestres mi gloria, dice el Señor. Para que muestres mi gloria. Y las cosas que un día te vencieron jamás te van a volver a vencer, porque esas mismas cosas que un día sentiste que no podías dominar son las que Dios te va a dar autoridad para romperla. Dios te va a dar autoridad para gobernar sobre ellas y aún para ser usada como una líder de multitudes. El lugar donde yo te voy a enviar, solo tú puedes entrar. Solo tú. Las pruebas producen un peso de gloria. Te sujetan a mudanza. Yo declaro que tú levantas reyes, que tú levantas gente con una unción de gobierno. Ponte de pie. Hay una unción especial sobre ti. Una mujer pueda ayudarme, por favor. En el nombre de Jesús. Yo te voy a decir dos palabras, porque mientras predicaba, el Señor me revelaba una palabra y me decía: Pastor Oscar Vivas, tú como pastor has matado el gigante. Mientras ella duerme, tú has matado el gigante que se ha levantado en contra de ella. En oración, en paternidad, en intercesión. Pastor Oscar Vivas, tuve una percepción espiritual, y así como David se paseó con la cabeza de Goliat, porque David tenía la evidencia de que tenía la esencia de un pueblo victorioso. Asimismo, la evidencia, la cabeza de Goliat, la cabeza del gigante está en tus manos, porque tú, dice el Señor, tú
tienes un poder de asignación. Ese poder de asignación tiene que ver con la restauración de familias, y no solamente con la restauración de familias, sino con la restauración financiera. Yo restauraré, yo restauraré, yo restauraré, yo restauraré. 7 mujeres que quieren recuperar, que quieren, oh my God, que necesitan entrar a la sustancia, que necesitan manifestar la sustancia. 7 mujeres aquí, vamos, corran, corran, corran en el nombre del Señor. Que la gloria postrera sea mayor, 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 que la gloria postrera. Oh, satata mascobaba. Más, 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 más. Una unción especial. Una unción especial. Derrama de tu gloria aquí. Levanta tus manos y repite conmigo esta palabra. Señor Jesús, quiero mostrar tu gloria. Quiero llevar frutos. Quiero ser tu esencia. Quiero salir de este lugar para conquistar afuera, para derribar, para plantar. Tú apresuras la palabra. Hoy quiero correr, dígalo. Vamos, mire cómo Dios ha estado ligando la palabra de un orador con otra. Mira qué maravilloso es Dios, porque Dios es así. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Poco a poco Él te sacará del lugar estrecho, de la tienda, a un lugar más espacioso. Tómese de la mano con su esposo. Lugar espacioso, lugar espacioso, porque esta casa ha sido como un oasis en medio del desierto para ustedes. Oh, sí. Viene una unción especial, una unción de avivamiento poderosísimo, un tiempo de expansión. Pero Dios dice, el poder del acuerdo en ustedes dos. Acuerdo, porque cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir al Padre algo, el Padre se lo dará sin excepción. Más. Derrama de tu gloria, derrama de tu presencia. Venga tu gloria, Señor. Llena esta casa, llena esta casa, llena esta casa de tu gloria. Vamos, vamos. Si hay algún enfermo, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad en esta hermosa noche. Impartimos el poder de tu Espíritu, Jesús, sobre esta generación. Declaramos que tú levantarás líderes de multitudes con el mismo ADN del Padre de la casa. Alguien que sabe correr, alguien que sabe alcanzar las bendiciones del Padre. Más, derrama tu gloria aquí. Más proyectos se desatan, se desata la empresaria que hay en ti, se desata la empresaria que hay en ti. Oh sí, después de la prueba, después de la crisis, jamás tienes que ser igual. Se desata esa mujer de negocios en ti. Ahora, en el nombre de Jesús, el ADN hoy es impartido en esta hermosa noche. La esencia. Oh, volvemos a nuestro estado original. Dios activa ese vientre. Dios activa en el nombre de Jesús tu espíritu para producir más. Aviva tu obra en medio de los tiempos malos y hazla conocer. Sí, el propósito por lo cual han venido a este lugar. Oh, es más allá de lo que ustedes no se imaginan. Sí, Dios tiene esculpidas sus vidas en la palma de sus manos. Dios
Dios está planificando un nuevo amanecer para sus vidas. Un nuevo amanecer. Se irá, transicionarán del gemir al rugir, porque cuando tú ruges conquistas. La unción del reino, la unción del reino, la esencia, vamos, porque desde muy pequeño sabes muy bien que es la esencia. Creciste rodeado de cristianos, creciste rodeado de gente creyente, pero hoy vuelvo como el hijo pródigo. Yo te levantaré, te promoveré, vamos, pero tienes que estar sujeto a autoridad, bajo autoridad. Y casó todo, restauraré lo que